continuamos con 52 minutos, como decíamos, comenzando el año, esta tercera edición, tercer ciclo, de un programa que aborda la política nacional, provincial de Rosario. Y junto a Neley Magariños queríamos darle la bienvenida a uno de los consultores más importantes que tiene la Argentina, que en el caso de nuestra provincia tiene la particularidad que en el 2019 fue el consultor, el analista político que más acertó en el resultado electoral que se dio en aquel año, donde elegimos a gobernador, elegimos intendente también, todos los ejecutivos de nuestra provincia. Me refiero a Raúl Aragón, quien tuvo la amabilidad de atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Raúl. Fabricio Navone, Neley Magariño, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Raúl. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamarme. Bueno, Raúl, nos enfrentamos ya a las puertas de un nuevo proceso electoral. Vamos a empezar por la Argentina. A ver, ¿qué estás viendo vos? ¿Cómo los frentes, tanto el oficialismo como la oposición, se van acomodando, con mucho ruido, por cierto, de cara a este proceso? El problema de estos frentes, ambos, es que nacen en realidad como coaliciones electorales, cuyo objetivo es ganar la elección, pero con serias diferencias, ya no solo diferencias políticas al interior, diferencias ideológicas al interior. Fíjate que no es lo mismo ideológicamente hablando el discurso de Patricia Bullrich que el de Rodríguez Larreta, son totalmente distintos. Y lo mismo sucede en el Frente de Todos. El Frente de Todos, la postura más extrema de la Cámpora no tiene absolutamente nada que ver ideológicamente con el peronismo ortodoxo. Así es. Es decir que a la hora de reacomodarse para tratar de retener o obtener el poder en las próximas elecciones, estas diferencias ideológicas se transforman en diferencias discursivas que finalmente se transforman en ataques al interior de los miembros de su propia fuerza. Y eso está costando muchísimo entonces consolidar opciones electorales. Entonces, como primera característica, podemos anticipar que van a ser unos pasos muy violentas. Muy violentas. Muy violentas. Al menos en lo discursivo estamos hablando, ¿no? Sí. Ahora, esto se conjuga con algo que es mucho más grave, que es la incapacidad de la inacción total de la clase política. No me refiero al oficialismo o a la oposición. Lo que vimos en Rosario es un ejemplo. Es decir, no es que ahora todos los barrios van a empezar a destruir búnker narco, pero sí es un ejemplo en lo esencial de algo que sucede, que es crucial en una sociedad. La sociedad básicamente renuncia al uso de la fuerza, el monopolio del uso de la fuerza se lo otorga al Estado para que la proteja, renuncia al ejercicio de la justicia, se lo otorga al Estado para que la ejecute, y renuncia a la protección y le otorga al Estado la obligación de proteger. Ahora, lo que pasa, ¿qué es eso? Es el soberano cediendo ese poder. El poder es del soberano, no es del Estado. El soberano se lo cede al Estado. Ahora, cuando el soberano le cede el poder al Estado y el Estado no lo ejecuta y no cumple el rol fundamental, el poder vuelve al soberano y vemos lo del búnker. Vemos lo del búnker. Yo no estoy diciendo que esté bien ni que está mal. Eso es lo que sucede. Si el Estado está ausente, el pueblo se ocupa. A como dé lugar. Con una diferencia, que el Estado tiene reglas. Las masas no tienen reglas. Entonces vemos, qué sé yo, que se roban una heladera también, además, ya que estamos de paso, ¿no? Y eso, en un contexto electoral, es muy, 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 muy grave. Porque además nadie se anima a ser absolutamente propositivo. Es decir, no, esto no puede ser más. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, algo vamos a hacer. Pero en términos propositivos, concretamente, nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie hace nada. Y entonces el debate electoral se transforma en una serie de descalificaciones y propuestas vacías, propuestas que en realidad no tienen ejecutividad.
Raúl, le consulto, usted estaba hablando anteriormente de las diferencias discursivas que se van a notar en estas campañas. Nosotros cuando comenzamos el programa estuvimos viendo videos de Sergio Berni, de Patricia Bullrich, también de Javier Milei, en los que ellos hablan del modelo de seguridad que tiene El Salvador con el presidente Nayib Bukele. Y ahí notamos que hay muchas similitudes. ¿Usted cree que en esta campaña electoral van a haber mucho énfasis en el tema seguridad? Sí, tiene similitudes ese conjunto, pero no es la misma similitud, no tiene similitudes, por ejemplo, con la otra mitad como Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Sí, hay similitudes porque no es que cada uno tiene una idea distinta, pero y algunos coinciden, pero sí, vamos a ver un debate de muchas diferencias en este proceso electoral. O sea que estamos advirtiendo, Raúl, porque lo que plantea Aneley es muy interesante. Hay diferencias casi irreconciliables hacia adentro de los frentes, pero a su vez hay sectores que tienen de forma transversal coincidencias y que no pertenecen a la misma opción electoral, o por lo menos no está bien claro eso. Claro, yo te diría que adentro de cada coalición electoral hay tribus. Bien. Pero la diferencia entre una tribu y otra son inmensas. Al interior de la tribu no tanto, si no, no estarían en la misma tribu, obvio, pero entre las tribus la diferencia es inmensa. Insisto en el ejemplo más notorio, si querés, de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, ¿no? Sí. Y hacia el interior, claro, tenemos a Sergio Berni, que a su vez uno sospecha que tiene muchísimo aval también de Cristina Kirchner, porque es el ministro de Seguridad de Axel Kicillof. Sí, indudablemente, eso es más que obvio que Cristina lo avala, le pone límites, pero hay una diferencia entre controlar la delincuencia y eliminar la delincuencia. Son cosas muy distintas. Sí. Sí, porque en definitiva la inseguridad, o la seguridad, como quieras llamarlo, no es una cuestión ideológica. Uh-huh. El delito no es una cuestión ideológica. Anda a robar a Cuba. Robás en Cuba, robás en Alemania, lo mismo, vas preso. No es una cuestión ideológica. Y acá la hemos convertido básicamente en una cuestión ideológica, sobre todo con la impronta de Zaffaroni, que además hay que decirlo, Zaffaroni no es garantista, Zaffaroni es abolicionista, y es algo completamente distinto eso, ¿no? Y esto instaura en el debate de qué hacer con la inseguridad un sesgo ideológico que no tiene solución y además no tiene sentido. Bueno, en esa mutación que afecta sobre todo, creo yo, al peronismo, que ha adoptado hace años, y creo que esto ahí con la Cámpora tiene muchísimo que ver, una agenda del progresismo que no estuvo muy cercana a la gente durante décadas y se olvidó, y eso es algo que uno lo escucha, por ejemplo, a Guillermo Moreno, uno de los ortodoxos, y bueno, y empieza a decir, claro, el peronismo planteaba otras cuestiones, era otra la agenda. El peronismo, en sus principios básicos, es darle bienestar a la gente, y dentro del bienestar es que se pueda comer, pero también se pueda vivir con seguridad. Sí, y además trabajar. Y laburar. Perón dijo claramente, hombre es el trabajador. La definición de hombre es trabajador, para Perón. Y no la definición de delincuente, es decir, de víctima social. Yo entiendo lo que dice Zaffaroni, y en cierto sentido tiene razón. Sí. Nadie nace delincuente, pero lo que ocurre es que es una paradoja, porque mientras vos eliminás las condiciones sociales que crean la delincuencia, ¿cómo hacen para proteger a la sociedad que no va a tener ni 11 años porque está jugando en la vereda? Tal cual. ¿No? Tal cual. Entonces, lo primero, y lo primero es la vida. Ahora, Raúl, con todas estas dificultades que tenemos para divisar el panorama electoral, ¿quién cree usted que van a ser los principales jugadores? Creo que de la oposición ya nombramos a dos, a
a Patricia Bullrich y Rodrigo Larreta, que va a ser el partido, el clásico ese. Y en el Frente de Todos, ¿qué información tiene usted? En el Frente de Todos, hasta ahora lo que está prosperando, y no con demasiada fuerza, es que va a haber una PASO y que se presenten todos. Cosa que es rara, porque, bueno, todo es raro con el kirchnerismo, pero cosa que es raro porque en su historia el peronismo nunca, un presidente peronista tuvo que ir a disputar una interna para renovar mandato y nunca perdió la renovación de mandato. No lo perdió Perón, no lo perdió Menem, no lo perdió Cristina. ¿No? Sí, exacto. Esta sería la primera vez que un presidente va a disputar la candidatura, si es que Alberto se presenta, ¿no? Y que además esa candidatura se defina por una otra opción que no sea el PASO, presidente. Ahora, sí. ¿y a Sergio Massa lo ve como candidato? Yo lo veo como el mejor posicionado, no como candidato. Si yo fuera estrategia de Sergio Massa, le digo, no sea candidato. ¿Usted le aconsejaría que no sea candidato? Porque es imposible hoy por hoy, como está configurado el escenario, entre Juntos por el Cambio más los libertarios, que el Frente de Todos gane un balotaje. Es decir, el Frente de Todos puede ser primero en primera si querés, Juntos por el Cambio segundo si querés, ok, pero el balotaje entre quién va a ser, entre Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y el voto Milei, ¿dónde va a ir? ¿Va a votar el kirchnerismo? Raúl, le consulto, ¿usted cree que este año la gente va a implementar el voto castigo como ya ha pasado en otras oportunidades? No. Bueno, depende cómo definas voto castigo, ¿no? Es decir, voto por el menos malo, ¿eso quiere decir el voto castigo? ¿Qué quiere decir el voto castigo? Quiere decir el voto en contra de lo que hoy está y de las medidas que se han implementado y no conociendo la propuesta del rival. Sí, yo no digo que la totalidad del voto será así, pero va a haber una porción de voto castigo de algo así como esto no lo quiero más. Pasó con Macri, pasó en el 2019, un porcentaje va a volver a pasar ahora, sí, por supuesto. Va a haber un voto castigo y creo que además está sucediendo algo que, esto es como para terminar, sucediendo algo que es muy peligroso, y es que la mayoría de la sociedad, yo te diría el 70% de la sociedad, está desilusionada de la política, de la clase política, etc. Y hay una razón para eso, y es que tanto el kirchnerismo como el macrismo nacen en la crisis del 2003. Y en estos 20 años, más allá de quién gobernó, quién fue oposición, quién robó, quién negoció más allá de todo, ese sistema político determinado por estos dos hegemones, por Mauricio Macri y Cristina Kirchner, jugaran como jugaran, nos trajeron a esta situación actual. No me importa quién tiene más culpa, nos trajeron a esta situación actual y la sociedad está harta de eso. Y ese hartazgo se traduce en una indiferencia hacia el proyecto colectivo y una puesta de atención en la salvación individual. Es decir, estamos convirtiéndonos cada vez más en una sociedad individualista. Y eso es muy grave, ¿no? Y ahí aparece la figura de Javier Milei o los grupos libertarios. Sí, y ahí aparece Javier Milei, que si bien es una minoría, Javier Milei no va a hacer una mala elección. Sacará, bueno, según a quien leas, entre 15 y 20 puntos en la primera vuelta, y eso le constituye un bloque legislativo muy importante. Va a tener un bloque legislativo muy importante. Javier Milei. ¿Usted lo descarta porque algún encuestador se animó a decir que podría tener alguna posibilidad de llegar a un balotaje? ¿Milei? Sí. Sí, no lo descarto 100%, pero estableciendo probabilidades, la probabilidad es muy chica. Es muy chica, porque para que llegara a un balotaje, ¿contra quién? A ver, para llegar a un balotaje representando la derecha, tendría que haber errores garrafales de quien sea el candidato de Juntos por el Cambio. Si no, y llegar a un balotaje enfrentando a Juntos por el Cambio, tendría que haber un estallido descomunal de la economía y un nivel de desorganización social tremendo antes de la elección, como para que el voto más
más de centro derecha del peronismo opte por votar por él y no por el peronismo. Pero esos escenarios son muy difíciles hoy, ¿no? Y la última, con esto ya lo liberamos. ¿Qué posibilidades hay entre un acuerdo entre Patricia Bullrich y Javier Milei? Bueno, pero ahí sí, no es imposible, pero ahí se rompe, eso hay que hacerlo antes de la presentación de los frentes. De los frentes, sí, porque entonces Patricia Bullrich tendría que salir, reflotar su partido, que no recuerdo cómo se llamaba, y Javier... Sí, no lo recuerdo tampoco, pero algo de... y Javier Milei presentarse juntos, o directamente Patricia Bullrich renunciar a Juntos por el Cambio y afiliarse y presentarse como afiliada de Avanza Libertad. Esa sería la otra, la más corta sería esa. Claro. Pero eso tiene que suceder rápido y yo no veo eso sucediendo. A mí me parece que en realidad el acuerdo con Patricia Bullrich es pospaso. Es pospaso. Bien. Sí. Pospaso le quiero decir que mirá, Milei, Javier, yo soy primera gané las PASO, ahora tengo que ganar la primera vuelta o en primera vuelta, vos no podés, te reparto esto, te doy no sé qué, es decir, negocio y votame. Esa es la única posibilidad, pero no, hoy no está eso, hoy no está configurado eso. Y le agradecemos muchísimo esta entrevista, lo vamos a molestar próximamente para hablar ya de Santa Fe de Rosario, cuando tengamos un panorama más claro, porque acá, le digo, Raúl, está más embrollado que en Nación, aunque parezca mentira. Sí. Así es. Sí, no, estoy de acuerdo y yo estoy en Buenos Aires y duele mirar lo que está pasando en Buenos Aires. Duele mirar, es inconcebible. Le agradecemos la solidaridad entonces. Buenas noches, gracias por llamarme. Hasta luego. Gracias. Bien, pasaba entonces uno de los consultores más importantes que tiene el país, muy generoso por su tiempo y bueno, dejó varios puntos interesantes. Sí, nos dejó muchos titulares, así que los vamos a tener que procesar y también tener en cuenta para lo que van a ser las postulaciones oficiales. Sí, sobre todo esto último que decía es difícil pensar en una alianza antes de las PASO entre Patricia Bullrich y Javier Milei, pero sí contar que Patricia Bullrich cuente para después a las generales algún acompañamiento y algún ofrecimiento al líder libertario. Está todo abierto. Sí, está todo abierto, falta, pero cada vez acorta más el tiempo. El bloque que viene, vamos con un informe. ¿Querés adelantarlo? Sí, por supuesto. Vamos a estar hablando sobre Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. El joven que tiene tan solo 41 años. Ganó la presidencia en el 2019 y tenía 37. Es el presidente más joven de Latinoamérica. Así que... Y que viene con una guerra viene las maras. con una guerra contra las maras y hay muchísima información al respecto. Nos vemos en el próximo bloque.